Sin censura, un espacio donde no se juzga, más bien se pregunta sin censura, porque tú tienes opinión. Hola, nos encontramos de nuevo aquí en este espacio de Sin Censura, invitándote a pensar y a que hagamos de este signo de interrogación nuestro protagonista del día. Y por supuesto, ¿con quién más podríamos lograr este espacio que con un gran amigo libre pensador, parte de nuestro equipo de SpanishMedia.com, filósofo y en fin, todo esto que nos ha hecho repensar la oportunidad de tener un momento para no tener señalamientos, sino más bien para buscar preguntas y respuestas que nos alivien o por lo menos que te lleves tú con la propia idea y la intención de que eso es lo que consideras después de haber participado en una conversación con muchas otras ideas. Así que José Luis, bienvenido una vez más. Qué rico compartir, como siempre, este espacio en nuestro podcast de Sin Censura. Hola Marta, ¿qué tal? Es un placer verdaderamente compartir una vez más y como tú lo dijiste, ¿no? En verdad, buscar respuestas, ¿no? Las preguntas, los planteamientos están por ahí y también las respuestas de las maneras más diversas. Le queda a cada uno intentar encontrar una que se ajuste un poco a las perspectivas, a las expectativas que se tienen de la propia vida y del mundo, Marta. Mayéutica, tengo entendido, le llamaba Sócrates, parte obviamente, la educación que nos dan en la universidad cuando estamos hablando incluso de una profesión como la del periodismo. Pues empecemos con eso, con las grandes preguntas, José Luis. Hoy vamos a hablar de este tema que le interesa tanto a los padres como a los hijos. Bien sea que estés en un lado o en el otro, o que incluso estés en los dos, porque a veces justificamos ciertas cosas y queremos otras más. Esto pasa en el mundo. Pero empecemos por una pregunta sencilla. José, ¿qué se espera de los hijos? ¿Qué esperan generalmente los padres de los hijos? Creo que eso es una gran pregunta, Marta, y creo que ahí podría uno empezar a entender algunos dramas que se viven más adelante cuando hay desencuentros entre padres e hijos, ¿no? Las expectativas que los padres deben tener sobre sus hijos deben ser bastante bien pensadas. Debe entenderse que son seres humanos que, si bien es verdad, están bajo la responsabilidad de la crianza, de la formación de los padres, pero no dejan de ser sujetos de derechos y, por lo tanto, esta formación, esta educación de los padres debe tener mucho, mucho en cuenta ese hecho de que son seres humanos que merecen fundamentalmente respeto, además de todo lo que un padre hace, ¿no? Cariño, genera seguridad, confianza, afecto, todo ello. Pero generarse expectativas en relación al producto final de lo que hagan los padres es una cuestión muy complicada, muy compleja, porque a rigor, Marta, yo personalmente defiendo que si el ser humano quiere mantener algún nivel de estabilidad emocional, debe evitar al máximo generar expectativas en relación a cualquier otro ser humano, porque cuando uno genera expectativas, Marta, y no se alcanzan, sufre frustraciones. Entonces, mejor hacer su papel, el papel que considera correcto, justo, y veamos qué sucede, porque también el mundo es mutante, a cada instante pasan cosas, cambian cosas, y a veces los puntos de vista muy fijos, digamos, acaban no permitiendo que se desarrollen integralmente los niños, Marta. Pero José Luis, pero es que yo creo que muchas veces de hijos somos muy liberales, ¿no? Buscamos derechos, buscamos respeto, buscamos opciones. De padres somos un poquito más cuadriculados porque nos da miedo y creo que esa palabra miedo es muy importante en este término y en el desarrollo de este programa que vamos a hablar en la educación de los hijos. Y ahí empezamos a poner reglas, a organizar todas las opciones de que nuestros hijos deban tener a futuro. No sé si tiempo atrás más tenían los padres más expectativas, donde quiero que mi hijo o sea médico o incluso que fuera o no fuera religioso o religiosa o que quisiera que fuera abogado, que eran unas carreras que se veían muy bien. Ahorita creo que muchos padres dicen, yo quiero que mi hijo sea feliz o mi hija sea feliz y como que voy a dejar una línea abierta, pero todavía quedan algunos sesgos. José, Noam Chomsky dice que existe el sistema educativo y el sistema de adoctrinamiento. Y creo que muchas veces no estamos pensando en eso. Solo cuando nos devolvemos a decir, a mí me educaron así. Y hay quienes dicen, y usted lo ha estado en una sala de una casa seguramente, a mí me educaron así
y mis papás me dijeron esto, o me castigaron, o me hicieron esto y a mí no me pasó nada. ¿Qué piensa ustedes? Pienso que todo sistema educativo de alguna manera adoctrina, ¿no? El vocablo suena fuerte porque adoctrinar da la impresión de que no hay espacio para que la persona se mueva. Y de hecho, mucho no lo hay al inicio, porque todavía los niños sobre todo están en formación y tienden a creer lo que se les dice en la escuela. Han cambiado mucho las cosas. Chomsky tiene razón cuando dice que hay que tomar cuidado con el tipo de educación que se da a los jóvenes. De hecho, Marta, ya lo habíamos comentado en algún momento, el modelo educacional en cuanto a modelo no ha cambiado nada desde siempre. Es decir, una figura de un profesor adelante, el que sabe todo, una Sí. pizarra y los alumnos sentados al frente, los que no saben y que tienen que aprender lo que el maestro les enseña. De hecho, en estos últimos tiempos, esa figura se ha transformado con la llegada de Internet, es decir, la cantidad de Sí. información accesible a los, ya no quizá a los, a pesar que también a los niños hoy en día, si te descuidas, con 7, 8 años los niños buscan respuestas solitos. Es decir, la propia figura del profesor de la educación tradicional se ve cuestionada. Uno de los grandes, de los mayores críticos literarios estadounidenses, Harold Bloom, decía en una época en la que toda la información está en la Internet, ¿para qué sirven los profesores? Por supuesto lo hacía de manera provocativa para escuchar respuestas y, digamos, quizás también enojos de alguna clase profesional, pero en realidad lo que él quiere decir es que, entiendo yo así, mucha de la información está por ahí, es decir, el profesor ahora tiene otro papel que quizás sea el que nunca debió dejar de hacer, que es el de ayudarles a pensar, a reflexionar y a, digamos, buscar evidencias, inclusive en los temas en los que el profesor ya les lleva preparados, Marta. Interesante eso, José, y sobre todo la crítica últimamente ha sido muy fuerte a la educación que no ha cambiado. Pero vamos a dedicarnos también hoy a los padres. Vamos a pasar también y tendremos que desarrollar muchos programas hablando de educación, pero a los papás, a las mamás que nos están escuchando hoy y que seguramente muchas veces nos hemos puesto a prueba, pero con nosotros mismos pensando si hemos sido buenos o malos padres. Yo siempre creo que a uno le van a pasar una cuenta de cobro en algún momento. Y que cuando uno pues profundiza o trabaja con mandatos y los niños se vuelven esa guía que cumple con ciertas conductas o regulaciones que uno tiene, se hace fácil hasta que llega la adolescencia y es cuando los padres decimos, pero ¿qué pasó si todo iba tan bien? Entonces, cuando queremos hijos felices, porque se supone que ellos van a ser mejores por eso, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? ¿Qué es importante para no dejarnos llevar sobre esa programación que de algunas veces, que de alguna manera muchos pensadores intelectuales hoy critican frente al tema de la autoridad o la disciplina, por ejemplo? Marta, esto que usted ha tocado es muy, pero muy interesante. En realidad, de manera general, los padres tienden a transmitir a sus hijos lo que ellos consideran que tienen de mejor en términos de valores, de comportamiento. Sin embargo, a mí me parece, sin querer provocar, Marta, que una actitud honesta por parte de todos los padres sería, antes quizá de ser padres o en el camino, si no pudieron hacerlo, repensar sus valores, reverlos, ponerlos en tela de juicio, cuestionarlos y concluir si verdaderamente los valores que va a pasarle o pasarles a sus hijos, si tiene más de uno, si esos valores verdaderamente corresponden con lo que sería la expectativa de formar ciudadanos no sumisos, más bien pensantes, ciudadanos dignos, ciudadanos que cuestionen inclusive los valores sociales, pues que de alguna manera se nos imponen. A mí me parece, Marta, que la función de los padres en este aspecto sería, primero, estar conscientes de los valores que van a transmitir a sus hijos y después estar también conscientes de que sus hijos no necesariamente van a tomarlos, ¿no? Hasta cierta edad, quizá. Y eso es lo justo. Por eso, Marta, siempre hemos conversado
que la principal función quizá de los padres sea la de enseñar a sus hijos a pensar, a por sí mismos dudar. Este es el secreto, que duden y que busquen respuestas, pero respuestas a través de las evidencias, es decir, no respuestas masticadas de que escuchamos a alguien porque habló bonito, dejar de lado los denominados dogmas, tradiciones, en fin, y tratar de buscar dentro de sí mismo un camino, Marta. Yo, la verdad, que veo como una tarea extremadamente difícil la de formar un ser humano y entiendo a muchas personas. Usted usó una palabra que me gustó, usted dijo miedo. Esta palabra es clave. Eso es lo que sucede con la mayoría de los padres. Tenemos miedo a equivocarnos. Y ahí, Ujú. ese miedo, Marta, solo se puede de alguna manera, digamos, apaciguar si es que somos honestos. Es decir, hice lo mejor que pude, reví mis valores, actualicé mis posturas, ¿verdad? Y eso es lo que Sí. yo les transmití. Si aún Y no hay así no padres me fue bien, perfectos. ya es otra historia. No, no, no existe la perfección, Marta. No sé qué sería perfección, y menos tratándose de seres humanos. Recuerde, Marta, que los seres humanos somos seres extremadamente complejos. Entonces, no hay fórmulas que funcionen para todos, ¿no? Usted puede eventualmente, o mejor, especialistas, recomendarle, haga esto, esto, esto. Bueno, podrá funcionar para un número de hijos, pero le puedo garantizar que no para todos. José Luis, quiero ponerlo a prueba con algunas situaciones hipotéticas. ¿Está de acuerdo con eso o no? Claro, por supuesto. Voy a intentar. Usted sabe que yo básicamente uso para dar estas respuestas mi lógica, mi razón, un poco de empirismo, desde luego, pero básicamente por creer que los seres humanos todos somos dotados de capacidades de entender el mundo que nos rodea. Basta querer. Y nosotros hacemos, básicamente, antes de hacer un programa, eh, una serie de preguntas o cuestionarios a nuestros amigos, a algunos familiares, a gente que nos conoce, a gente que no conocemos y escuchamos respuestas. Y hoy se las voy a plantear. Y estas están basadas hoy en situaciones, a ver si tú de alguna manera crees que encajas en alguna de ellas. José Luis, hemos escuchado lo siguiente. En mi casa siempre hubo una muy buena disciplina. Mi papá era el que decía qué había que hacer, nadie alzaba la voz, solo mi papá, y hasta el día de hoy eso le he enseñado a mis hijos. El respeto es lo más importante. Depende mucho, Marta. Si usted entiende por disciplina, el poner límites basados fundamentalmente en acuerdos, de ser posible, no cuando están muy chiquitos, porque evidentemente no es posible, pero cuando ya tengan más o menos 7 años, imagino yo, y puedan entender lo que les está rodeando, de qué se trata, se podría intentar hacer acuerdos e intentar cumplirlos. Si usted se refiere a disciplina, como cumplir acuerdos, me parece fantástico. Ahora, me dio la impresión de un sesgo diferente en la pregunta. Eso de que mi padre me crió así, una generación diferente en la que no se No podía se opinaba. cuestionar a los padres, por más equivocados que estuvieran. ¿Qué quedaba en esos casos, Marta? Una suerte de rechazo, de impotencia, de rabia hacia los propios padres, ¿no? Porque uno tenía conciencia de sus equívocos, pero no podía abrir la boca. Creo que si ese lado a mí no me parece bien, me parece que la sociedad en ese sentido ha evolucionado bastante, con todos los exageros que se ven, ¿no, Marta? Porque realmente muchos padres han perdido totalmente la noción de crianza de sus hijos e imaginan que verlos sonreír es todo, no importando que no se les esté transmitiendo ningún tipo de responsabilidad. Eso sí me parece un poco delicado, pero eso de que mi padre habla y nadie responde, no me parece muy interesante, Marta. Bueno, papá o mamá en algún momento nos castigaron físicamente, por decirlo así, o nos castigaron de otra manera, pero obviamente hubo algo que se subió de tono. En muchos de los países esto es considerado un aspecto criminal, incluso si no estoy mal, si tú estás en Canadá, aquí se acepta hasta un spanking, como a decir, un toque, pero que no puede dejar ni huella ni afectar a un niño. Esto tiene mucho que ver con un tema delicado de la violencia y con un tema que también se hereda de lo que se llama disciplina y autoridad. ¿Qué cree usted? ¿Qué le diría usted a un papá, a una mamá que consideran o este otro comentario en estas situaciones que lo estoy poniendo a prueba? A mí nunca me pasó nada, o sea, a mí me pegaron, pero yo en mi vida
no quiero utilizar palabras que he escuchado así como un poco más ligeramente, pero no me pasó nada, no me traumé o cree que no se traumó. Y yo creo que hoy en día es algo que constantemente escuchamos en adultos que han pasado por esa etapa, ¿no? Hay situaciones generacionales. Supongo yo, Marta, que en las generaciones más antiguas realmente los niveles de trauma podrían ser efectivamente menores porque era toda una situación, todos sufrían, digamos, el mismo trato, esa suerte de enfrentar los mismos problemas y tener los mismos resultados, es decir, una actitud violenta por parte de los padres, de alguna manera me parece que podría suavizar, entre comillas, los traumas. Pero los psicólogos, los especialistas dicen que estos dolores se quedan en algún lugar y que en algún momento podrían salir. Esa es una área que tendríamos que consultar a un especialista. Pero en principio, respondiéndole de manera bastante concreta, en lo personal soy absoluta y radicalmente contrario al castigo físico. Yo creo que simplemente es la falencia del diálogo, la falencia de la posibilidad de haber preparado a un ser humano para conversar, para interactuar y para convencer. Es importante esto, ¿no? Porque eso requiere de argumentos. Muchas veces, no digo todas, pero muchas veces los padres, por falta de paciencia para argumentar, recurren a expedientes que, como usted bien ha dicho, son penalizados en muchos países. Yo le respondo objetivamente, creo que es simplemente un abuso de la autoridad que los padres tienen tocar a sus hijos. Situaciones de estrés, de tensión, como usted de pronto lo debe conocer muchas veces, de comunicación y de nervios que a veces limitan a los padres que se pasan al otro lado. Hay nuevas generaciones donde se escucha también lo otro, entonces decir, no, no se le puede decir la palabra no a los niños porque los vas a terminar afectando y eso daña su autoestima y daña su referencia frente al mundo. Entonces son discursos un poco muy diferentes a los de las generaciones pasadas, pero que entre unos y otros, digamos, se pelean en decir, es que ¿dónde va la educación de los hijos? Y ahí es cuando vemos padres o madres que el niño está en una situación de pronto que puede ser descontrolada o que no se puede comunicar y se deja pasar hasta que el niño se calme solo. Ahí en cuanto a disciplina, ¿usted cómo, mejor dicho, cómo lo enfrentaría? ¿De qué manera considera usted que la disciplina o la autoridad son importantes en ese proceso de educación donde debe haber límites, de alguna manera, para que los padres también puedan, digamos, guiar, pero dejar libres a nuestros hijos para pensar? Primero, Marta, creo que va a llegar un momento de equilibrio. Salimos nosotros de un tipo de crianza extremadamente autoritaria y quizá por ese sufrimiento es que pasamos radicalmente al otro lado, de ser extremadamente permisivos y sin rumbo, y hemos creado y criado generaciones que algunos de manera despectiva dicen de vidrio, es decir, personas que no soportarían un no porque les haría sufrir, en fin. Creo que es un momento que se vive. Más adelante me da la impresión, o mejor, espero, Marta, que se llegue a un punto promedio, es decir, jamás violencia física por lo menos, pero tampoco permisividad total. Y en ese sentido respondo la pregunta siguiente que usted me hacía, ¿no? Yo creo que se puede, sí, pero eso requiere deseos, ganas, tiempo. Es que es un problema también porque muchos padres no tienen tiempo para dedicarles a sus hijos. Pero con tiempo, Marta, uno dialogaría desde pequeñitos con los hijos, les enseñaría a conversar, a argumentar y si se falló, esto tiene una consecuencia. Es decir, pero no solo sirven las palabras, porque de nada sirven las palabras de los padres. Esto es un hecho concreto. De nada sirve a un padre decir a su hijo, no grites gritándolo, porque ¿cuál es el mensaje que le está pasando? Entonces, ¿Cómo en la calma usted un cabecita del niño, berrinche? yo no puedo, ¿Cómo calmaría, yo no puedo cómo gritar, calmaría pero usted un niño? claro. ¿Cómo calmaría usted un niño? Yo creo Un berrinche. que nadie, por eso, no, yo creo que no hay nadie mejor que un padre que sabe, digamos, cuáles son los puntos débiles de su hijo. ¿No? Por ejemplo, si su hijo es un niño así, digamos, dependiente de un aparato electrónico cualquiera,
adicto, vamos a decir así, por ahí podría estar el camino. Se negocia, se le dice, mira, ese comportamiento no procede, no es lindo porque te estoy preparando para que convivas afuera, ¿no? De nada sirve lo que pasa acá porque afuera te va a esperar otra cosa. Entonces, si tú continúas con eso, vas a perder 2 horas, 3 horas de tu teléfono celular, por decir algo, ¿no? Pero tratando de negociar. Ahora, después que se dice eso, se tiene que cumplir, porque el gran problema es que se amenaza y nunca se cumple. En la tercera el niño simplemente no le cree más y No, sabe que no lo va a hacer José, y no lo va a hacer más. o, o se amenaza mucho y se dice, te voy a quitar el celular por 3 años. Y eso no es cierto, porque tampoco va a ser No, así. no, claro. No, 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 no. Por eso decía horas, ¿no? Sí, sí, Horas o días, no sé. O de si le eso vamos a gusta algún aprender. juego, claro, le gusta mucho nadar, pues desafortunadamente, pero tendrá que entender que su conducta inapropiada trae una consecuencia. Creo que eso es lo más importante, Marta, intentar que entiendan que cualquier conducta inapropiada, no solo dentro del hogar, porque en verdad en el hogar los padres pueden, digamos, relevar, por último, son sus hijos, el amor, el afecto es total, pero no se trata de eso, se trata de prepararlos para que más adelante se enfrenten a un mundo, Marta, que es verdaderamente, o podría ser verdaderamente cruel. Y si el niño no está preparado, va a sufrir más. ¿De qué estamos hablando? Se trata de prepararlos. Me gusta mucho el mundo del que usted viene, de pronto del que yo vengo, porque es, como lo decíamos, el signo de interrogación es indispensable, está todos los días presente. Y resulta que muchas veces, a veces, la forma como nos programan o de pronto como nos educan, dicen algunos, nos dejamos de preguntar cosas, porque hay cosas que no se preguntan, José. ¿Qué hacer aquellas programaciones? Porque usted está diciendo, quedan parte de los padres, pero si los padres nos dejamos de preguntar, entonces, ¿qué va a pasar con los niños? Yo no sé sinceramente qué tipo de cosa no se podría preguntar. Me imagino que en determinada circunstancia, en función de los valores que tengan los padres, consideren algunos temas, digamos, que no se deben tocar, por lo menos en ese tiempo, ¿no? Pero Marta, Hablemos si de uno es... sexo, hablemos de drogas, hablemos de relaciones interpersonales, Pero de ¿qué es lo que conducta. sucede cuando hace eso un padre, Marta? Lo único que hace es apartarlo a su hijo y, y hacer con que él busque las respuestas en otro lado, porque si tiene la duda, va a buscar la respuesta. Hoy en día es muy fácil, pues buscar en internet, pero antiguamente eran los amigos, ¿no? Ujú. Porque los padres no hablaban de ciertos temas, eran los amigos sin ninguna formación y sin ninguna experiencia, que solamente compartían lo que a ellos les pasaba y así era la vida, ¿no? Ahora la posibilidad o el acceso a la información es tan grande que de repente más bien los padres deberían preocuparse porque se les preguntara todo siempre y poder dar una respuesta que consideran justa para sus hijos. De lo contrario, la respuesta la van a encontrar en cualquier otro lado, Marta. Eso me gusta mucho y obviamente aprovecho su consejo para de pronto, no hay, como decimos, no hay regla perfecta. Aquí no estamos hablando de matemáticas, estamos hablando de ciencias humanas que son realmente complejas y cada hijo es distinto, lo decían todos los padres. Es que pueden tener la misma, entre comillas, educación, programación, lo que quieran y cada uno reacciona diferente. Pero sí es importante, de pronto me daba alguna vez alguien un consejo y es, ¿y qué tal si respondes con preguntas? Es decir, ¿puedo ir a tal lado? ¿Cuánto tiempo te vas a demorar? ¿Cuánto consideras tú que debes estar ahí? ¿De qué manera vas a responder mañana con tu colegio? Y los hijos solos van sacando las respuestas, que es aprender a ser un poco más hábiles en eso. No sé si a todos les ha funcionado, pero creo que obviamente hacemos nuestro mejor esfuerzo tratando de encontrar posibilidades en lo que ellos piensan, que son muy importantes. Creo que ese es el camino, justamente, de preguntarles, ¿verdad? Y que ellos mismos respondan, porque cuando ellos responden, de alguna manera se están comprometiendo, ¿no? Pero hacer valer la palabra. Pero para ello, Marta, menos importante es decir, cumpla, 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 y sí cumplir uno mismo, ¿no? Es decir, los niños dicen que hasta los 13 años escuchan a los padres, a partir de ahí ya no escuchan más, y lo que eventualmente puede ayudarlos en su formación es el modelo que ven en su casa. ¿De qué sirve que un padre le diga a su hijo cuando le va a dar un auto de regalo, mira, jamás te pasas una luz roja? ¿De qué vale si es que él se ha venido pasando todo el tiempo luces rojas, Marta? Dígame. No, ¿qué sucede si él nunca pasó una luz roja? El niño ni va a necesitar, ¿qué sentido tiene pasar una luz roja? No vio nunca el modelo, el ejemplo es mucho más valioso en la formación de los hijos, Marta, sin duda.
Sí, hay quienes dicen que la palabra enseña y que el ejemplo arrasa. Y vemos, obviamente, todos estos comentarios, ¿no? Es decir, no digas mentiras, pero ¿cuántos años tiene su hijo? Tiene 7, puede entrar gratis. Entonces, estamos cambiando un poco de circunstancias que ellos absorben porque son esponjas y ahí es donde nos damos cuenta de dónde vienen esas cuentas de cobro que digo después van pasando. ¿Cómo usted quiere enseñarle a su hijo honestidad si usted tiene actitudes deshonestas? No, no puede, no le va a entender, no le va a aceptar o no le va a creer, que es lo más grave. Es bien delicado, ¿eh? Creo que uno tiene que, antes de ser padre o en el proceso de formación de los hijos, tener mucho cuidado con lo que uno, no solo dice, principalmente con lo que uno hace, Marta. Pues hoy que estamos hablando contigo y que nos estás escuchando en esta conversación entre dos y también tiene muchas voces atrás, pues queremos que tú nos mandes mensajes, nos cuentes acerca de tu experiencia como padre, como madre y todas estas situaciones que nos hacen además y nos ponen a prueba constantemente. Una de ellas, y voy a cerrar con esto, José Luis, que nos pone mucho a prueba y que yo la viví, es por ejemplo el que no lo sabemos todo y que a veces nos preguntan cosas que es bueno decir, ¿sabes qué? Vamos a investigarlo porque no lo sé. Y a veces queremos dar una respuesta certera y resulta que de pronto puede ser un error más grave para ellos, porque todo lo que uno les dice, sobre todo en la primera etapa de sus vidas, es tan importante, como usted decía, hasta los 13 años, y después decimos, uy, qué dolor de cabeza, pero si no se gestó ese respeto y esa responsabilidad tan importante de ser honestos con ellos, de pronto va a ser más fuerte afuera. Creo yo, no sé si usted tenga Marta, algo más que además, agregar no, y nos sí, vamos con este no, sin no, censura. comparto. Además, lo último, mire, el solo hecho de juntos buscar respuestas ya crea un vínculo muy interesante porque el niño ve a su padre como un ser humano, no como un ser superior, un héroe, como muchos dicen, ¿no? Lo ve como un ser humano normal que no tiene que saberlo todo, pero qué bonita esa propuesta de buscar juntos respuestas. Estoy seguro que esa respuesta que ese niño encuentra junto a su padre jamás la va a olvidar, Marta. Uy, nos faltan tantos temas. Los temas del bullying, que es otro también que se lo quiero plantear en algún momento cuando decimos a nuestros hijos que tiene que hacer karate y si a usted le pegan, usted pegue. Y si usted hacen esto, usted haga lo doble y usted no se deje. Y también están los que dicen, no, usted no pegue, usted ponga la otra mejilla, usted no haga esto, usted deje esto, no se mueva, no diga nada, va y dígale a la profesora, estamos en una selva de cemento cuando van a ese colegio. Y tenemos que aprender a ser asertivos y certeros en todo lo que ellos nos preguntan. Así que yo voy a dejar esto en continuará porque este no será el primero, pero no el último para hablar de los hijos. ¿Y a usted qué le parece si le dejo esa tarea? O usted podría contestarme ese espacio y ya nos vamos y nos volvemos con otras preguntas de toda nuestra audiencia. Marta, en relación al tema del bullying, que es un tema bastante complejo también, yo creo que en principio se intentaría buscar una solución, por decirlo de alguna manera, pacífica, es decir, contar a sus padres y los padres ir a reclamar, evitar que esta violencia, digamos, se mantenga. Ahora, Marta, y con esto voy a decirle algo que tal vez pueda disgustar a algunos, la definición de la violencia solo tiene sentido si se intenta cambiar una situación violenta también. Es decir, si a un niño le pegan una, dos, tres, cuatro, cinco, nadie hace nada y él no puede estar sujeto ni sometido. Ahí creo que él tendría que de alguna manera defenderse. No digo exactamente respondiendo físicamente, pero algún camino tiene que encontrar porque esto tiene que parar, esto no puede continuar. Pero sí sé, Marta, que este es un tema bastante denso, bastante presente, pero ahí sí creo que cabe a las autoridades escolares y a los padres tomar presencia activa para solucionar estos problemas, Marta. Absolutamente, ahí también la pensamos juntos, estamos con nuestros hijos que sientan el respaldo y vamos a cerrar este segmento de Sin Censura con algo que es indispensable y que yo creo que todos los que hemos sido hijos al final lo pensamos. No hay nada que dé mayores frutos que todo lo que se da con amor, porque cuando se hace con castigo, con violencia y con autoridad, no quedan sino resentimientos. Lo digo de escuchar miles de historias y de vivir la mía propia. Un abrazo para todos porque creo que todos sentimos que lo que mejor nos queda cuando nos sentamos hablando las memorias, seguro usted se sienta con sus hermanos, con sus hermanas alrededor de
una chimenea y están todos contando los mejores momentos que tuvieron en familia con papá y mamá. Y los duros no se recuerdan tanto. Y eso me ha dejado a mí pensando siempre en qué importante es tratar de dar las cosas con el mayor afecto posible, así no se equivoquemos. De eso se trata la familia, Marta. José Luis, qué rica conversación. Una vez más, invitarte a ti para que nos escribas, para que nos mandes mensajes, para que nos cuentes cómo ves el mundo de estas situaciones de la vida diaria, en lo cotidiano, los certeros inteligentes que tenemos que aprender a hacer. Pero en especial, qué rico que nos quitemos una capa de una serie de promesas que nos ha hecho la sociedad y decir, aquí estoy listo, lista para preguntar lo que nunca fui capaz de hacer. Y lo seguimos haciendo, sin censura. Un abrazo para ti, donde quiera que estés. José Luis, nos encontramos en nuestro próximo episodio. Seguimos con los hijos. Así es, hasta la próxima. Sin censura. Un lugar lleno de preguntas y evidencias. Porque tu opinión es fundamental.